Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet. Hoy es Jueves Santo y la tradición indica efectivamente que tenemos la última cena y todo lo que en este caso implica ese importante hecho que ha sido pues consagrado en la pintura, en el imaginario colectivo, momento muy importante en la tradición cristiana. Espero que esté usted disfrutando de estas semanas más tranquilas. Fíjese que el día de hoy le planteo que revisemos un tema central para el presente y el futuro de este país, es la educación. No podemos seguir eludiendo o pretendiendo que el efecto de la pandemia sobre el aprendizaje de los chicos, es decir, estamos hablando de sus habilidades fundamentales para desempeñarse en la vida, y me refiero a dos centrales: la capacidad de expresión y la capacidad de entender un párrafo y poder explicar lo que leyeron, y sus habilidades matemáticas absolutamente básicas. Cuando un chico no obtiene, en este caso, las habilidades en el momento apropiado, podemos estar afectando la vida. Hay ciertas cuestiones que a usted y a mí se nos fueron en estos meses, años de pandemia, y el impacto no es demasiado grave en nuestras vidas, pero para un chico puede ser una incapacidad casi vital que va a estar arrastrando a lo largo de su existencia, porque o no lo enseñaron a expresarse apropiadamente o las habilidades matemáticas fundamentales. Y a todo esto hay que evaluar qué ha hecho el gobierno en materia de política pública para cubrir ese rezago. Estamos dando el dinero necesario, estamos en este caso ocupando los recursos apropiados para tratar de darles a esos chicos que tuvieron ese periodo infernal los elementos para que recuperen ese tiempo y puedan tener vidas deslumbrantes, vidas maravillosas con todas las capacidades, que su capacidad en este caso de insertarse en el mercado laboral sea favorable y que en muy poco tiempo pues puedan tener un ascenso, ¿no? La empleabilidad famosa se ve en los mejores tiempos. Por tanto, revisaremos en este caso lo que me dijo Carlos Mancera. Él ha sido subsecretario de Educación, es un gran conocedor de este tema, sobre lo que se está haciendo en la revisión de planes y proyectos de la Secretaría de Educación. Platicaremos también con el padre Corral. Él lleva la dimensión educativa en la Comisión Episcopal Mexicana. Creo que es un tema que merece, por supuesto, una revisión enorme, y además le voy a presentar una entrevista para mí muy grata con Luz Gabás. Ella ganó el premio Planeta el año pasado y escribe una novela sumamente interesante sobre la Luisiana, la disputa sobre aquella parte de los Estados Unidos que en aquel momento se daba entre los nacientes Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, y bueno, pues por supuesto lo que iba a ser posteriormente nuestro México. Así es que le presentaré la entrevista con Luz Gabás. Me permite, después de la pausa, regresamos con toda la información. Hay un tema que hoy traigo a esta mesa y le ruego, por supuesto, que siga esta conversación que tendré a continuación, porque es un tema, déjeme entonar un mea culpa, que en muchos sentidos hemos descuidado. Y hemos descuidado quizá por andar ahí en la laraca política, los periodistas también, que si relevan al coordinador de los senadores y que el otro le dice y el otro regresa. Todo eso está muy divertido, digo, es un magnífico chisme político, pero hay cosas que están ocurriendo en este país que no deberíamos perder de vista. Ayer nos dio una explicación muy amplia el doctor Carlos Mancera, quien, como usted sabe, fue subsecretario de Planeación y Coordinación en la Secretaría de Educación Pública y ahora es socio de Valora, una explicación muy amplia sobre lo que está en riesgo con los planes y programas de estudio y los nuevos libros de texto. Doctor, te agradezco mucho que hayas venido. Leonardo, encantado. Me he sentido descolocado, porque ciertamente es un tema que merecería más atención, pero te agradezco que nos pongas efectivamente el dedo en la llaga. ¿Esta reforma a los planes y programas de estudio es un riesgo para nuestra juventud? Desde luego que es un riesgo, pero antes de hablar de eso, quiero hablar de otro riesgo personal. No soy doctor. Y antes de que me sea exigible el título, diré que soy licenciado, a mucho orgullo. Carlos, bueno, licenciado. Muy bien, esta reforma sin duda representa un riesgo muy importante. Sí. ¿Y por qué hago esta afirmación con tanto énfasis y de manera categórica? Está en riesgo el aprendizaje básico de generaciones y generaciones de niños que
ahora pasaron por la pandemia, se perdieron de aprendizajes fundamentales, olvidaron otros aprendizajes, están en una situación sumamente frágil. Para dar simplemente un dato o algunos datos, se perdieron entre 2018 y 2022 1,5 millones de alumnos de educación básica y media superior, 15 estadios Azteca. Además, hay múltiples estudios que muestran o han medido esta pérdida de aprendizaje. Ayer Mexicanos Primero lanzó uno en el que señala que en 2021 23% de los niños y adolescentes entre 10 y 15 años, o sea que cursan entre cuarto de primaria y tercero de secundaria, ya no pudieron comprender un texto de tercero de primaria. O sea, leer un párrafo, digamos. Leer un párrafo simple. Ni siquiera eso. Los reportes de bullying en las escuelas son frecuentes. Además, la naturaleza o el alcance que tiene ese acoso es mayor que antes. En los casos extremos hemos escuchado de historias realmente espeluznantes que no quisiéramos que se hubieran presentado nunca. En medio de esta circunstancia, la Secretaría de Educación Pública lanza una reforma curricular, es decir, cambios al plan de estudios de la educación básica. Una reforma que no ha tenido consulta, deliberación, en este caso una amplia participación de la sociedad y de los expertos. No solamente no ha tenido participación, sino que nadie la pedía. Lo que las escuelas piden a gritos, los maestros, los directores, no se diga las madres y los padres de familia, es que se atiendan esos problemas, esas lagunas del aprendizaje tan severas que han surgido en estos años, más severas que nunca, y los problemas de violencia, de acoso, de falta de disciplina, de condiciones para el aprendizaje. O sea, déjame retomar los datos que decías. O sea, hemos perdido 1,5 millones de estudiantes y los datos que nos dabas en la presentación es que en habilidades de comunicación, leer un párrafo y explicarlo, antes teníamos un 49% y eso subió al 70%. O sea, 7 de cada 10 son incapaces de leer un párrafo y decir que leyeron. Al término de la primaria, Sí, al término de la secundaria, según este otro estudio de Mexicanos Primero, el 23%. Es decir, son jóvenes que están egresando de la secundaria, aspiran a ir al bachillerato o a hacer algo que los satisfaga en la vida, obtener un trabajo, estudiar más, y en la cuarta parte de los casos, esos jóvenes no entienden un párrafo básico. ¿Qué me dijo? ¿Me lo puede repetir? Oye, y en términos de operaciones matemáticas, cálculo mental, eso veo que sube de 59 a 78%, es decir, 8 de cada 10 no lo pueden hacer. Ahí están las prioridades, ¿no? 8 de cada 10 no saben quizás hacer una operación básica, una de las 4 básicas en la aritmética, al término de la primaria. Esa es la prioridad. La prioridad no es, y nadie ha señalado que sea una prioridad, salvo quienes se lo han imaginado en su mente fantasiosa o en el afán de control político que corresponde a una reforma. ¿En qué caldero se ha estado cocinando todo eso? Porque hay efectivamente elementos, tú dices, despreciando la investigación científica y sobre aprendizaje y cognición, se renuncia a establecer objetivos de aprendizaje con argumentos políticos e ideológicos, Carlos. Así es, esta reforma no es una reforma educativa, es una reforma que ante todo se propone adoctrinar. Y esa ideologización de la educación, ese uso del aparato educativo para transmitir una política o una forma del poder, se queda envuelta en un lenguaje que desprecia todo lo que se ha hecho en la educación en México. No queda piedra sobre piedra. Lo que han hecho educadores, maestros, pedagogos, investigadores, funcionarios, nada de eso queda en pie. Lo importante, según los autores de esta reforma, es transformarlo todo para destruir ese régimen educativo que favorecía el colonialismo hecho para los empresarios, el abuso de unos sobre otros, en fin, cualquier cantidad de ideas que no corresponden en lo esencial a la realidad. Un ninguneo a la UNESCO, a la OCDE y a todas las instituciones internacionales, las que ven como parte, supongo, del mecanismo colonial, Carlos. Así es, no importa si es la UNESCO, la OCDE, el Banco Mundial, cualquiera que haya opinado sobre educación en México o sobre
educación en el mundo a partir de la experiencia de múltiples sistemas educativos, queda descalificado. Ya. Oye, en el tercero constitucional, y este es un viejo tema desde la época cardenista, tenemos derecho a una educación racional. En este caso, según esta reforma de planes y programas, todo conocimiento igual, o sea, si yo digo que la Tierra es plana o que el creacionismo es la doctrina dominante, tengo derecho a afirmarlo porque eso me permite efectivamente una reconsideración de mi propia postura. Así es, en esta educación o en esta visión de la educación se equipara el conocimiento científico, humanista, universal con las creencias locales. Digamos, si en una comunidad, por citar un ejemplo, no llueve, la respuesta científica pasaría por preguntarse cuál ha sido la temperatura, qué ha pasado con la humedad, cuáles han sido las condiciones atmosféricas, qué estamos haciendo con nuestros bosques, cómo se está absorbiendo el agua, etcétera. En la explicación que cabría perfectamente dentro del desprecio que hay por ese tipo de conocimiento, al equipararse con el conocimiento comunitario, se podría decir, bueno, pues es que aquí se apareció el chupacabras a deshoras y pues eso fue lo que condicionó que no lloviera en los últimos 3 años. O los compatriotas que van a la pirámide del Sol el día 21, que dicen que se recargan de energía, decir que eso lo llevas a las aulas y dices que está demostrado que si vas el 21 de marzo a Teotihuacán, a la aglomeración vas a estar recargado de energía. Decir, oiga, pues eso es una cuestión, un conocimiento elemental o una presunción de conocimiento, pero yo lo elevaría en este caso a categoría de docencia, ¿no? Es decir, se enseña en las aulas porque yo lo creo. Así es, y se deja a los maestros la tarea de seleccionar aquello del currículum nacional que propondrá la SEP, no se ha presentado ningún programa de estudios, para que ellos seleccionen de ese llamado programa sintético aquello que les parezca apropiado o no apropiado, lo incorporen y lo mezclen con otras creencias locales, se haga el llamado co-diseño curricular. O sea, pero yo puedo meter ahí religión, supercherías, lo que yo quiera. Bueno, y hablando de la religión u otras creencias, el poder, digamos, ejercido de manera autoritaria e indebida en las comunidades, ¿qué sucederá en aquellos lugares en que los grupos más radicales, más organizados o hasta más violentos digan, lo que se va a enseñar en esta escuela es lo que yo digo, en lo religioso, en lo político, en la conveniencia que sea para mi interés personalísimo o el de mi grupo? ¿Cómo van las maestras y los maestros si no tienen la autoridad de enseñar los objetivos elementales que vienen de lo nacional y que nos hacen mexicanos, seres humanos de convivencia y libres para desarrollar nuestra vida frente al embate de ese tipo de poderes? Fíjate que ahí es donde decía que yo hago la autocrítica, me siento como un zombie, o sea, todo eso estaba ocurriendo y yo estaba viendo para otro lado. El tema de las matemáticas, ¿cómo se diluye en el planteamiento? Entiendo que entra una estructura más amplia con otras ciencias de la materia, Carlos. Sí, efectivamente, las matemáticas siempre han sido muy difíciles de enseñar en nuestro país. Las muy diversas pruebas indican que ha sido un reto. Lejos de reforzarlas o preguntarnos cómo enseñarlas mejor, en esta reforma curricular, la Secretaría quita la disciplina de las matemáticas, la subsume dentro de otros campos del conocimiento, se diluyen, se difuminan. Entonces, cosas tan elementales como en primero o segundo de primaria, contar, leer y escribir la cantidad de elementos o de hasta 100, ya no existe. O sea, un niño no podría aprender a contar al 100 de 2 en 2 o de 3 en 3. O un niño no podría resolver sumas o restas de números de 2 dígitos. Si se trata de que aprenda geometría o comparación de longitudes, no se le pone ningún ejercicio para que compare el tamaño de rectas, por ejemplo. Todos esos son problemas gravísimos y no se pueden subsanar después de manera fácil. Se vuelve cada vez más costoso si no se adquieren esos conocimientos en la etapa indicada. Pensemos en un maestro de tercero o cuarto de primaria que recibe alumnos que no saben contar a 100 de 2 en 2 o que no saben sumar y restar cifras de 2 dígitos. ¿Qué va a hacer ese maestro? ¿Cómo va a progresar a sumas de 3 dígitos, a multiplicaciones o a cuestiones que sean algo más complejas? Frena. O sea, el certificado que reciban los niños es el papel mojado, lo estamos estafando. Bueno, no solamente es un dicho, sino que estos elementos apuntan a que así suceda. Pero además,
se relega y se denosta la evaluación educativa. Todo aquello asociado al aprendizaje, a ciertos logros, al alcance de determinados objetivos en el aprendizaje, queda relegado y se dice que eso no corresponde a esta visión de la educación en que cada quien enseña lo que quiera o como pueda según lo que pase en la comunidad. En consecuencia, los maestros no tienen ni siquiera elementos objetivos para determinar si un alumno ha avanzado o no ha avanzado lo mínimo esperable. Si la enseñanza fue lo que sucede en la comunidad y el alumno no aprendió matemáticas, ¿qué evalúa ese maestro? ¿A qué aprendizajes o a qué logros está asociado la evaluación que el maestro haga? Los libros ya están impresos. Yo tuve ocasión de ver uno el día de ayer, creo que es de primero de secundaria, que entra todo con en este caso, un prólogo en el que se recuerda, por cierto, a García Lorca, y uno se pregunta si es oportuno entrar con ese tema. Pero, ¿los profesores tienen ya los planes establecidos o irán tomando unidades, cada una de ellas lo que les parezca mejor? En fin, ¿va a ser como una especie de rompecabezas que cada quien empiece como le dé la gana, Carlos? Pues ese rompecabezas está presente y en el medio de los maestros, no sé si de manera absoluta, pero sí de manera predominante, se denomina una enorme confusión. Pensemos en los maestros, un maestro que se emplea a fondo para entender a sus alumnos, para que aprendan lo irreductible que es necesario en la escuela. A ese maestro se le dice, aquí hay un programa de estudios nacional, por cierto, se les han dado avances, ni siquiera algo definitivo, solo avances. Y luego, usted, maestro, imagínese lo que sucede en esa comunidad y construya su propio programa de estudios. Esa es una tarea esencialmente imposible. 4 campos del conocimiento en los que ahora se agrupa la enseñanza, 7 ejes transversales que cruzan esos 4 ejes del conocimiento, y esos 28 elementos de una matriz de campos y ejes articuladores, como se les llama, hay que contextualizarlos, el maestro debe imaginarse cómo hacer eso y llevarlo a la práctica, tener una didáctica apropiada para enseñar eso. Nadie entiende. Oye, y volvemos al tema de la evaluación. Supongo que PISA ya no se podrá aplicar o cualquier otro instrumento que permita ver si efectivamente hay una mejoría, no solo entre los estudiantes, sino entre las escuelas. Y esto va a generar todavía una distorsión mayor en un país en el cual pues, hay muchas desigualdades, pero la educativa es una de las más importantes, Carlos. Así es, bueno, afortunadamente PISA se levantó, se obtuvo la información hace 2 años. Este diciembre existe el compromiso del gobierno, del propio presidente de la República, para que los resultados sean conocidos. Pero más allá de ese ejercicio, efectivamente, en esta propuesta curricular de la SEP se terminan las evaluaciones estandarizadas, o sea, las evaluaciones externas a las escuelas. Nadie podrá saber si en una escuela se aprendió lo elemental, en un grupo, en una región, en un estado o en el país. Podemos encontrarnos dentro de 10 años que en vez de haber avanzado, retrocedimos 40 años en los aprendizajes indispensables. Vi que tienen QRs y te mandan efectivamente a distintos hipertextos, pero hay preguntas extrañas. Vi una que decía, ¿tú eres oprimido u opresor? ¿Tú, Carlos Mancera, eres oprimido o eres opresor? Bueno, en este momento me siento francamente oprimido por esta propuesta curricular. ¿Y trasladarle eso a los niños como discusión? Hay un libro, un llamado libro del maestro, que es el que orienta la práctica de los profesores para que operen esta reforma, y hay un capítulo dedicado a la disertación de si ellos y sus alumnos son oprimidos o son opresores. Hay un catálogo de 28 preguntas para que se identifiquen en una escala del 1 al 4 qué tan oprimidos son o qué tan opresores son. Es una tragedia porque más allá de que esto lleva a la lucha de clases, el odio a las escuelas, también lleva a que los alumnos y los propios maestros, si no asimilan esto de manera responsable o lo rechazan correctamente, interpreten que la responsabilidad del bajo logro educativo está en esa condición de oprimido y no en la falta de un esfuerzo metódico, de la didáctica necesaria asociada al esfuerzo,
al cumplimiento, al deber. La historia que nos enseñaron con Benito Juárez, el que iba a la escuela se sacaba 10, es decir, era parte efectivamente del evangelio histórico de este país, ¿no? Benito Juárez fue lo que fue gracias al estudio, a una escuela que le exigió, a buenos maestros y sin duda a años y años de superarse y tratar siempre de ser mejor. El tercero constitucional, si no recuerdo mal, dice que tenemos derecho a una educación de calidad. Yo no sé si eso lo quitaron ya ahora. Ahora se llama de excelencia. De excelencia y a una educación científica, ¿no? Ese relativismo en lo que todo da igual y yo enseño lo que creo, ¿es contrario al espíritu del tercero constitucional, Carlos? Sin duda. El artículo tercero constitucional es preciso en cuanto a la educación humanista y científica. No solo eso, sino que dice que la educación debe estar alejada de los fanatismos y de los prejuicios. Yeah. Lo que estamos viendo aquí es la introducción masiva de cualquier idea asociada a los fanatismos o a los prejuicios. Y no solo eso, sino que también, como decía yo anteriormente, puede conducir al rompimiento del laicismo, de llevar a las aulas, a las escuelas, discusiones que no son propias de ese ámbito. Contaminar a los niños con pugnas que no corresponden a su edad, en vez de dedicar el esfuerzo, el tiempo, a que aprendan aquello a lo que tienen derecho, es un derecho humano establecido en la propia Constitución. Una obligación colectiva, ¿no? Ofrecerles un futuro diferente. O sea, viola el 3, pero dices tú también que contradice al primero y el segundo de los títulos constitucionales. Así es, porque en esta propuesta curricular de la SEP se da un peso extremo a las comunidades. La educación surge de las comunidades, se aprende de las comunidades y es para las comunidades. Se denostan las categorías de lo nacional porque se piensa que eso es contrario a la cultura y a las costumbres de las comunidades. Categorías como lo mestizo, digamos, que han dado lugar a la construcción de este país, a una noción de identidad básica, quedan borradas. En consecuencia, en vez de tener una educación nacional pluricultural, nos encontraríamos con infinitas o tantas educaciones como comunidades hay. ¿Cómo se arma lo nacional? ¿Sobre qué bases vamos a construir nuestra identidad, nuestra convivencia, la armonía entre todos los actores sociales? De las pocas cosas que más o menos funcionan en este país, ¿no? El laicismo ha sido un principio por el cual se ha luchado enormemente y de ahí otras nociones del artículo tercero como la educación científica, humanista, y el combate a los fanatismos y a los prejuicios. Pues yo me preguntaba si la UNESCO, la OCDE se habían tomado un sabático, que no sacaran tarjeta amarilla. Pero yo te agradezco mucho que me hayas así abofeteado, decir, a ver, Leonardo, despierta. Digo, este tema es lo suficientemente importante como para que se ocupen de ellos. Carlos, te agradezco mucho. Leonardo, encantado y muchas gracias. El llamado a la realidad, que me sacaras de mi condición de zombie. No, este tema hay que, por supuesto, profundizar en él. ¿Qué puede haber más importante que entrar precisamente a la educación que se le está dando a los chicos y que no se lleve pues por la, digamos, parte, en este caso por la secreta, porque los libros no los ha visto prácticamente nadie, ¿no? No, están guardados en calidad de secreto de Estado. Si son tan buenos, ¿por qué no se exhiben y se llevan a debate, análisis, a crítica? Ahí está. Parece que en este momento ya hay por lo menos 10 títulos impresos entre primero de primaria, otros de segundo de primaria, otros de cuarto de primaria. Son 10 títulos, 2,5 millones de libros, de ejemplares por título. Resguardados por la Guardia Nacional. 25 millones de títulos resguardados como secreto de Estado. Si tan buenos son, deberían ser efectivamente públicos. Muchas gracias, Carlos. Nuevamente me enlazo con el padre Corral. Él es efectivamente secretario ejecutivo de la Dimensión de Educación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. En este país, padre, hay mucha violencia, pero sorprende o no deja efectivamente de indignarnos que ocurre en nuestras jóvenes de secundaria. Muy buenas noches, padre. Muy buenas noches, doctor Leonardo. Es un gusto saludarlo. Efectivamente, estamos muy sorprendidos porque se ha normalizado, podríamos decir tristemente, la violencia entre adultos, las muertes, los asesinatos, las cuestiones del crimen organizado, es decir, ya no nos sorprenden. Pero estos días hemos sido sorprendidos porque hemos visto esta violencia en jóvenes, en adolescentes de secundaria, en donde pues hay una
hay una violencia desmedida, es decir, una niña toma una piedra y con ella lastima a su compañera violentamente. Y todo esto, pues no quisiera quedarme en el escándalo, debe hacernos reflexionar. ¿Cómo estamos educando? Me parece que la educación no es solamente la transmisión de conocimientos o el desarrollo de competencias y habilidades. Tenemos que educar el corazón, tenemos que educar esta parte afectiva, tenemos que educar esta capacidad tan grande de amar, de cuidar, de acompañar, de entender, de perdonar. Y este es el gran desafío que se nos plantea hoy. Ya, oye, es un enorme desafío y hay un entorno en el cual efectivamente, bueno, pues las escuelas son violentas, pero déjeme enfatizar un poco en algo que puede resultar tradicional, pero que además las niñas entendíamos que los varones de alguna manera reproducían ese entorno tan violento, pero ahora también las chicas, en este caso concreto, están efectivamente reproduciendo ese modelo. Así es, este segundo video de Zumpango, que también es muy preocupante, que también haya una violencia que uno no pudiera entender de parte de una niña, me llevó a hablar con dos psicólogas y me decían, las niñas a esa edad tienen que ser mucho más conducidas a llevar sus pasiones y a llevar sus afectos y a llevar pues esta capacidad de manejar estos impulsos, ¿no? Por supuesto, entendemos que son menores de edad, entendemos que no les podemos exigir una responsabilidad porque todavía no son suficientemente conscientes de quiénes son, a dónde van, qué es esto que los incendia por dentro, ¿no? Y por tanto, tenemos que entrar en esta cuestión de mucho diálogo social. Los padres de familia, primero responsables de la educación de las criaturas, por supuesto el ámbito escolar. Yo honestamente lo que he escuchado estos días, poner más cámaras, poner vigilancia alrededor de las escuelas, correr a los directores, yo digo, bueno, todas esas son medidas administrativas. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuáles van a ser las medidas educativas? En una jaula todos para no atacarnos o no mordernos como hienas, padre, digo. Así es. Hoy necesitamos un diagnóstico sobre la cuestión de la situación de los chicos. En este año escolar se hizo un esfuerzo, me parece que hay que revisar a fondo los resultados, que hasta el día de hoy creo que no nos han llegado, pero sabemos que la pandemia también generó una situación muy desfavorable para los chicos que hay que atender. Sí. Y me parece que hoy se abre un telón que deja al descubierto el escenario de una situación que debemos de atender conjuntamente, corresponsablemente, en esta dinámica que nos pide el Papa, hacer un pacto educativo, de establecer sinergias, corresponsabilidad frente a algo tan importante que la educación. Como eso. Muy bien, padre, pues le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Pues un gusto, muy buenas noches, buen fin de semana. Le mando un abrazo. Yo le mando dos. Y fíjese que Magali Martínez sube Ciro Gómez Leiva a su Twitter y su hija, la joven que golpeó a Norma Elizabeth, fue detenida en la frontera con los Estados Unidos. Espera que la Fiscalía del Estado de México complemente una orden de aprehensión. Pausa, regresamos. Tengo la enorme fortuna de enlazarme hasta España con la ganadora del premio Planeta, Luz Gabás. He escrito una novela monumental, preciosa, Lejos de Luisiana. Luz, bienvenida. Muchísimas gracias, Leonardo. Un placer hablar con usted. Oye, ¿este bebé gordito es hijo de la pandemia? La escritura sí, la documentación comenzó antes, pero es cierto que en primavera de 2020 me senté en cuanto nos encerraron y dije, ahora tengo meses por delante para concentrarme. Necesitaba mucha concentración para arrancar este proyecto. Oye, además es interesantísimo, ya entraremos por supuesto al núcleo de la historia, un amor así lleno de adversidades, recordamos también tus palmeras en la nieve, es muy interesante eso, pero eliges un periodo
poco conocido, que es efectivamente finales del siglo XVIII, en una parte que a todos nos resulta familiar, españoles, norteamericanos, franceses, ingleses, pero paradójicamente, Luz, la conocemos poco, ¿no? Así es, sobre todo en España es muy desconocido el hecho de que durante 40 años España poseyó el corazón de lo que es ahora Estados Unidos. Conocemos las colonizaciones anteriores, sobre todo los grandes colonizadores del siglo XVI. Luego hay como un paréntesis de 2 siglos hasta que de repente recibe España los territorios al oeste del Mississippi de manos francesas. Yo creo que aquí, comentando con compañeros, con periodistas, con amigos, conocíamos ese titular, ¿no? De, bueno, sí, estuvimos en la Luisiana, pero no cómo fue el paso del territorio de manos francesas a españolas, qué hicimos allí esos 40 años, qué figuras relevantes tenemos, sobre todo la figura de don Bernardo de Gálvez, cómo ayudamos a la independencia de lo que serían después los Estados Unidos. La ayuda española fue esencial. Y después cómo fue la influencia de la Revolución Francesa en esos territorios lejanos. 40 años solo, pero 40 años muy intensos y muy desconocidos. Cambiaron al mundo, efectivamente son 2 revoluciones, ¿no? La francesa y la americana, un juego de potencias, Francia, Inglaterra, por supuesto España y la naciente república, en este caso de los Estados Unidos. Me gusta mucho cómo lo vas poniendo y me encanta que recuerdes a Gálvez. Tú sabes que bueno, son 3 los Gálvez, una familia que influyó mucho en México. Nosotros tenemos olvidada esa parte porque la desembocadura del Mississippi no solo articula América del Norte, articula buena parte de lo que es ese eje imaginario que va de Luisiana Luz hasta Cartagena y explica algo que hoy, como está fragmentado en diversos países, no tenemos tan claro, pero a través de tu novela uno lo recuerda nítidamente, Luz. Gracias. Yo quería poner orden a tanta información, porque como digo, sí que conocemos cosas que sucedieron, pero no detalles. Yo reconozco que gracias a esta novela he conocido no solo del territorio de Luisiana, sino también de Latinoamérica. Cuando estuve en México en la Feria del Libro de Guadalajara, mi forma de conocer el país, de reflexionar sobre el país era diferente. De alguna manera lo sentía más cercano por lo que había aprendido, sobre todo por la estancia histórica de Bernardo de Gálvez en México, como dice primero su padre, lo cual me hizo leer muchos libros, y libros pues tanto que ensalzan la figura de estos personajes, pero libros también críticos, que esto es lo que a mí me gusta siempre, contrastar informaciones, ¿no? Reconozco que aprendí muchísimo y como fui profesora siempre tengo esa, vamos a decir, esa manía de disolver bien la información para que el lector la entienda. Es un momento muy complejo, es un momento, como ha comentado Leonardo, de las potencias europeas, de los incipientes Estados Unidos, pero también están las tribus nativoamericanas. Para mí fue complicadísimo entender quiénes estaban de parte de quién, por qué y cómo cambiaban las alianzas. Eso requirió mucho estudio por mi parte y también pues sí mucha reflexión, ¿no? De cómo fue la vida en ese momento y en ese momento que, como has dicho, cambió cambió el mundo, ¿no? A finales del siglo XVIII. Sí, la geopolítica, por decirlo de alguna manera, de la rebelión de Pontiac hasta todo lo demás, cómo van cambiando las lealtades y cómo van las potencias relacionándose con los distintos grupos, también las órdenes, aparece ahí un jesuita. Es una novela, pues, que nos ubica en un momento excepcional de la historia, 1760 y tantos, al inicio del siglo XIX, habla de las potencias, pero también habla de historias muy bonitas, ¿no? Historias de personas que en un momento convulso de la historia, valga la redundancia, pues se buscan la vida y el amor se va abriendo pasos de manera ciertamente insospechada, Luz. Así es, yo tenía muy claro que para reflejar bien el contexto de esta sociedad multicultural en aquella época, tenía que tener un personaje representante de cada grupo social. Me ha encantado que nombrara a Pontiac, porque claro, yo lo conocía pues de oídas, igual lo había escuchado en alguna película, pero cuando empiezas a leer y a tirar Yo de creía que hilos, era la marca de un coche, imagínatelo. pues por eso se aprende. A todos nos suena de algo, de repente conoces que hubo un momento en que consiguió unir a todas las tribus contra los ingleses, pero luego se pasó al bando de los ingleses. Ese constante movimiento de lealtades, como comentaba antes, fue muy complicado. Bueno, como decía, retomando, quise que hubiese un representante, personaje de cada grupo social, y así tenemos a Ixcate,
como el gran protagonista, el nativo americano, que se enamora de una criolla francesa. Me inspiré en una leyenda de la tribu Kaskaskia, por lo tanto, yo pensé, si existía la leyenda, probablemente algo de eso sucedió, es decir, la posibilidad de que un joven indio se enamorase de una joven europea, teniendo en cuenta, de su set, exacto, teniendo en cuenta pues que eran pocos, había poca población y se conocían, aunque fuese de vista o en los mercados. Está su familia, está también la parte mestiza, en la figura de su amigo Iscate, porque lo que hago es divido la acción en tres zonas: la zona de Nueva Orleans, la zona media, que es Arkansas, y la zona alta de los Illinois. Y en Nueva Orleans, digamos, la parte europea, tengo a la familia de Suset, la familia Girard, que está inspirada en una familia de comerciantes, como fue la familia de los Saint-Maxent, que fue el suegro de Bernardo de Gálvez. Entonces yo lo que hice fue crear un telón histórico con personajes reales, pero para que la acción pudiera avanzar, según la escritora, creé 6 o 7 personajes principales de diferentes grupos para plantear su viaje vital, su viaje emocional y sus relaciones. Me encanta también que nombre la figura de, bueno, pues por ejemplo, del jesuita, del padre Meurin, que existió, y yo cuando leí que lo expulsaron, pero que llegó hasta el mismo barco y se negó a marcharse a Francia y dijo, yo quiero estar con los Kaskaskia, y se volvió otra vez río arriba, me imaginaba su carácter, su temperamento. Esto es lo que hice con todos los personajes. Ponerme en su piel para que el lector también pudiera comprender sus motivaciones. Me daba igual que fuese un militar, un religioso o una joven Suset o un joven Iscate, que se abren al mundo sin saber qué es lo que la vida les va a deparar. Es la mejor tradición de la novela, ¿no? Estos amores así llenos de adversidades, una serie, digamos, de rupturas que se dan entre ellos. La novela recuerda, pues, por supuesto, a Fenimore Cooper, recuerda a Chateaubriand, ¿no? La famosa Atala, y bueno, por supuesto, la ubica perfectamente. Me gusta mucho que entre también el drama de la esclavitud, ¿no? Ahí está metido en una zona que, bueno, pues le costó mucho. En México tenemos muy presente esa parte de la historia, porque cuando viene la anexión de Texas, algunos años después, la gran disputa, Luz, es si el modelo esclavista se mantiene o no. Este fue para mí uno de los temas difíciles de escribir, porque claro, no es lo mismo escribir de algunos personajes que de otros personajes. Entonces yo tenía claro que tenía que aparecer diferentes perfiles de esclavitud. La literal, la física, la del esclavo africano que no quiere ser esclavo, que es consciente de que lo que desea sobre todo es la libertad, que es el personaje de Bambula. Es su mujer Anne, que es la criada de Suset, la doncella de Suset, que digamos que de alguna manera pues se acostumbra a aguantar a su señora. La subasta la compra ella, ¿no? Efectivamente, tiene que aparecer, este momento subasta tenía que aparecer. Y luego está el hijo de ambos, que es el que ya, influenciado por lo que ha vivido en Francia, quiere llevar esa revolución al territorio de Luisiana. En la novela se hablan de diferentes facetas de la libertad. Suset es también un personaje que no se siente libre como mujer para tomar decisiones. Me resulta muy interesante el debate que mantiene con su doncella, porque la doncella piensa, bueno, y le dice, creo que usted y yo tenemos diferentes conceptos de lo que es la libertad. Porque claro, en fin, tenemos aquí a una señorita que no le ha faltado de nada y hemos tenido a una mujer comprada en un mercado de esclavos. Sí que es cierto que en este momento de estos 40 años de España es anterior a lo que conocemos de las grandes plantaciones que hemos visto pues, en las películas o en la literatura norteamericana del siglo XIX. Es un momento incipiente, pero ya es ese momento en el que llegan grandes barcos cargados de esclavos. Y curiosamente aprendí pues, que la política española respecto de la esclavitud pues fue un tanto ambigua, porque por un lado mejoró, lo digo entre comillas, el Código Negro francés, en el sentido de que introdujo la ley de coartación que permitía a los esclavos pagar, ahorrar y pagar para comprar su libertad, pero por otro lado volvió a permitir que llegaran esclavos. Entonces era una manera, los gobernadores tenían por un lado que contentar a los hacendados, a los propietarios de las plantaciones que querían mano de obra gratis o muy barata, pero por otro lado tenían unas leyes propias que cumplir. Fue una situación un poco, diría yo, un poco difícil de mantener. Sí que es verdad que además persiguió a los cimarrones. Es otro apartado
sobre el cual yo no conocía mucho, esta imagen, y por eso quise convertir a Bambula en un cimarrón, esta imagen del fugitivo que se niega a pagar por su libertad porque no quiere pagar por algo que le corresponde por derecho y prefiere vivir en los pantanos y ser libre. Lo curioso, y aprendí una vez más, es que aprovechados somos los seres humanos, porque había propietarios blancos que contrataban a los cimarrones huidos de otras plantaciones para trabajos, por ejemplo, en la madera de ciprés. Les salían mucho más baratos que tener sus propios esclavos a quienes tenían que alimentar o contratar a otros obreros. O sea que de todo se sacaba un beneficio. Mercados informales. Me recordó también la Revolución Francesa en el Caribe, aquella novela preciosa también de Alejo Carpentier, El siglo de las luces, ¿no? Los dilemas de defender determinadas cosas, determinados valores, y que ocurriera, pues en este caso, en América todo esto. Pues una novela profundamente evocadora, porque aún en la peor de las circunstancias hay seres humanos, desde el primer desafío de Escate, que lo cuentas de manera muy, muy hermosa, cómo finalmente él logra domesticar los miedos, hasta todos los desafíos que tienen tus personajes. O sea, en el fondo por adverso que resulte el contexto, siempre hay una determinación humana que va efectivamente pues marcando el destino de las personas, ¿no? Van esculpiendo su propio destino, Luz. Así es, Leonardo. Esta era la idea que flotaba en la redacción de esta novela. Lo has dicho, esa es la palabra. La determinación para continuar adelante a pesar de todo, a pesar de todo. En cualquiera de los grupos sociales, Realmente a algunos se les cae el mundo, ¿no? Se cae el mundo en el que vivían. Claro, es que las circunstancias en las que viven estos personajes atraviesan sus vidas. Ellos pueden tener mucho empuje para continuar adelante, pero claro, a veces no puedes pelear contra el contexto que te ha tocado vivir. Pues ellos aún así continúan. Yo me acuerdo, y eso que en la novela no sale mucho, cuando leía sobre los colonos españoles a los que reclutaban para crear asentamientos, viajaban durante 3 meses para llegar a una tierra desconocida, difícil, con muchos peligros, y llegaban sin nada con la ilusión de vivir un poco mejor que en sus lugares de origen, y morían por enfermedades y perdían todo por las inundaciones. Era una vida realmente dura y realmente trágica, y aún así continuaban adelante un año más a sembrar las cosechas, a preparar el campo, y siempre hacia adelante. Es que desde el último personaje hasta el personaje que esté más arriba en la escala social, cada uno tiene su determinación para ir a mejor. Y bueno, esto de alguna manera, no sé, te ayuda a reflexionar, pues eso, en la capacidad que tenemos todos para continuar adelante, para superar situaciones adversas. De alguna manera es reconfortante, digamos. El padre de Iscate, Cowroway, le dice a su hijo en su rito de iniciación, le dice: no pidas una vida fácil, pide fuerzas para soportar una vida difícil. A mí me encantó este proverbio nativoamericano, que me recordaba a una frase que repetía mucho mi abuela aquí en el Pirineo, y decía que Dios no nos mande todo lo que podemos resistir. Entonces, de alguna manera, pues sí, hay cierto alivio en esa idea de que podemos soportar muchas adversidades y la humanidad continuar adelante. Ciertamente. Pues el libro me ha parecido precioso. Además, la ilustración es muy bella. ¿Qué opinión te merece? A mí me encantó cuando la editorial me lo propuso. Dije, sí, es eso. Es un río aparentemente manso, lleno de vida. A mí me da la sensación de vida. Yo quería escribir una novela sobre la vida, y luego hay personajes europeos al fondo, y está el nativo americano, que a mí me recordó enseguida a Iscate a lomos de su caballo. Es verdad que es una ilustración del 19, o sea, quiero decir, pintada en el 19, es muy romántica, pero a mí me encantó. La verdad es que creo que es muy apropiada para la novela. Sí, sí. Lo es, y le da un toque, por supuesto, muy hermoso a un libro que es voluminoso, pero que se lee de una manera ligerísima. Me pareció precioso, Luz, y te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Por supuesto, no había mencionado, pero ahora lo hago. Enhorabuena por el Premio Planeta. La verdad es que te lo mereces. Muchísimas gracias. Yo quería escribir una historia de amor en el sentido amplio, de amor también romántico, de amor entre hermanas. Hay una historia muy bonita entre las hermanas. Una historia de... ¿no? Sí, pero al final la mayor, que es así como muy racional, comprende
no comprende todo, pero la respeta. Vamos a dejarlo ahí. Eso ya me parece que es una muestra también de amor. Es una novela también de aventuras, es una novela de historia, pues es una novela sobre la vida, con política, con acción, con muertes, con nacimientos, con relaciones. Es lo que yo quería escribir. Una novela en toda la línea, y la verdad es que Exacto. se disfruta un montón. Pues Luz, muchísimas gracias por el tiempo que hayas conversado esta noche con nosotros. Un placer, Leonardo. Un abrazo a tus espectadores, tus oyentes de Fórmula. Gracias, un abrazo. Luz Gabás, autora de este libro, Lejos de Luisiana, que fue el premio Planeta del año pasado. Como le digo, bueno, pues ya escuchó usted a la autora, una Luisiana que nos parece a veces distante, ¿no? Oye, uno en Nueva Orleans y no recuerda todos los vínculos que efectivamente tiene uno con esa tierra y la complejidad que en aquel final del 18 tuvo. En fin, le agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo. Le pido, le ruego que siga nuestras frecuencias y que sea rabiosamente feliz. Se lo merece.